A partir de la ecuación que permite determinar la frontera de capacidad, es posible determinar algo que se llama el límite de Shannon. Y básicamente el límite de Shannon, ¿no es cierto?, comienza con la expresión de la frontera de capacidad. La cual retrocedemos un paso y la escribimos como C dividido por W igual el logaritmo en base 2 de 1 más E bit sobre N0 por C dividido por W. Y lo que hacemos en este caso es despejar E bit sobre N0. Entonces obtenemos que E bit sobre N0 es igual a 2 elevado a C dividido por W menos 1. Y todo eso dividido por C partido por W. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar W a infinito. Hacernos la pregunta, ¿qué es lo que ocurre cuando el ancho de banda de la transmisión, cuando el ancho de banda disponible es infinito? Entonces hacemos tender W a infinito. Y lo que significa esto es que en realidad C partido por W tiende a 0 y C partido por W es igual a la eficiencia espectral y entonces la eficiencia espectral tiende a 0. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando W tiende a 0? Entonces este número crece, 2 a un número grande, todo esto diverge, pero también aquí hay una división por 0, entonces todo esto diverge. Entonces la pregunta es, ¿hacia qué tiende todo este cociente? ¿Hacia qué tiende E bit sobre N0 cuando el ancho de banda disponible es infinito y la eficiencia espectral es 0? Y aquí el resultado interesante es que E bit sobre N0 tiende a logaritmo natural de 2, que es igual a 0,693. Pero más interesantemente, este valor es igual a menos 1,59 decibeles. Y ese 1,95 decibeles es lo que tenemos en esta figura acá, que es el punto, es el nivel de E bit sobre N0 acá, al cual tiende asintóticamente la frontera de capacidad cuando la eficiencia espectral se va a 0. Vale decir que ninguna transmisión con bit sobre N0, razón señal a ruido por bit, que tenga menos que menos 1,6 decibeles puede lograr una transmisión sin error, aún si es que cuenta con ancho de banda infinito. Ahora, ¿cómo se traduce eso a las curvas de probabilidad de error? Porque si estamos diciendo que es posible o no es posible transmitir con o sin error, entonces de alguna forma tenemos que poder poner esto en el contexto de las curvas de probabilidad de error versus razón señal a ruido por bit. Entonces, visto como curvas de
probabilidad de error. Tenemos acá la probabilidad de error. Tenemos acá EBIT sobre N0. Y por supuesto, esto acá siempre está en decibeles y la probabilidad de error siempre en escala logarítmica. Y lo que conocemos muy bien son las curvas de tipo ERF complemento, ¿no es cierto?, donde tal vez hay una que cae así, luego hay otra que tal vez cae un poco más, agresivamente, que cae un poquito antes, y eventualmente hay alguna otra que cae un poquito después. Pero todas ellas aquí, tarde o temprano, en probabilidad de error de bit, convergen en probabilidad de error de bit un medio cuando la razón señala ruido tiende a 0. Sin embargo, lo que dice Shannon con su teorema es que hay un límite que está aquí en menos 1,59 decibeles, que establece que a la izquierda de esta línea punteada no hay ningún sistema que logre transmitir sin probabilidad de errores, y a la derecha de esta línea punteada existe la posibilidad, al menos desde un punto de vista de la física, establecida por el teorema de capacidad de Shannon, que se pueda transmitir a probabilidad de error cero. Ahora, probabilidad de error cero, cuando esta es una escala logarítmica, es algo por aquí abajo en menos infinito. Entonces, ¿cómo se vería esa curva de probabilidad de error que logra transmitir sin error, logra operar a capacidad? Sería algo que por sobre el límite de Shannon tiene probabilidad de error 0 y por debajo del límite de Shannon tiene probabilidad de error distinto de 0, posiblemente un medio. Entonces, lo que busca el diseño de códigos de canal, de códigos correctores de error, es avanzar en la dirección de esta flecha, ¿sí? El diseño de códigos de canal busca generar curvas de desempeño, de probabilidad de error, que se van acercando cada vez más a esta curva azul. Anotemos eso de una carrera: diseño de códigos de canal. Nosotros lo que hemos aprendido son las llamadas modulaciones no codificadas, que vendrían a ser estas tres: modulaciones no codificadas. Porque claro, BPSK, QPSK y todas las familias de los MPAM no tienen codificación. En el momento que analizamos es simplemente una transmisión cruda a través de un canal blanco gaussiano, sin ningún tipo de protección contra la ocurrencia de errores. Entonces, las modulaciones no codificadas establecen el punto de partida sobre el cual el diseño de códigos de canal busca ir mejorando el desempeño dada una bit sobre N0, dada una razón señal ruido por bit. Se busca que la curva esté cada vez cruzando esa misma bit en un valor más y más y más bajo de probabilidad de error, ojalá acercándose lo más posible a
el límite de Shannon. Ahora, si es que nos proponemos algún nivel de probabilidad de error, y para ello voy a plantear, por ejemplo, este nivel de acá. Entonces, entre este punto de acá y este punto de acá, lo que tenemos es una llamada pérdida de razón señala ruido entre el sistema real versus el sistema ideal. Esta distancia de acá es lo que llamamos la pérdida de razón señala ruido entre el sistema ideal y el real. Y esa pérdida es desde luego función del nivel de probabilidad de error que se escoge. Aquí arbitrariamente podríamos decir que esta probabilidad de error es igual a 10 a la menos 5, simplemente para ilustrar esto como un ejemplo. Entonces, el diseño de códigos de canal, la búsqueda de mejores códigos de canal, buscan esencialmente ir reduciendo esta pérdida de razón señal ruido. Se habla de una pérdida de razón señal ruido, puesto que para lograr un mismo desempeño en un caso hay que invertir más energía de señal, hay que disponer de una mayor razón señal ruido que en el otro caso. Bien, eso es todo con respecto a el límite de Shannon.